Vamos a seguir con esta serie de estudios bíblicos acerca de teología sistemática. Hemos visto ya varias doctrinas. Hoy día vamos a ver bueno, todas las doctrinas han sido importantes, ¿verdad? Pero hoy día vamos a ver una fundamental, que es la doctrina de la salvación. Además está decir que tienen el espacio también para poder compartir sus inquietudes, sus dudas, y también pueden participar de este estudio bíblico. La idea es que sea bien dinámico. Así que vamos a comenzar con este estudio. Ya. Doctrina acerca de la salvación. De la salvación podemos decir que existen tres aspectos de lo que es la salvación, o de lo que podríamos conocer como el estado de la gracia. Y cada título o vocablo nos da luces de lo que significan estos tres aspectos. Tenemos la justificación, la regeneración y la santificación. Quizá usted en más de alguna ocasión dentro de la iglesia ha escuchado estos términos y entiende lo que es, pero quizás no lo ha sabido definir. Así que este estudio va a ser de mucho provecho por ese motivo. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de la justificación? La justificación es un término legal, justo, justicia, de ahí viene ese término. Nos recuerda esta escena en un tribunal de justicia. Tenemos en primer lugar a un hombre que es culpable ante Dios, ¿verdad? Ha sido condenado, pero recibe la absolución de su falta o de su castigo. Se declara justo. Y a eso es lo que nosotros llamamos justificación. Alguien que era culpable es declarado justo. Alguien que nunca cometió un delito o algún pecado. Tenemos por otro lado la regeneración, que eso ya es una experiencia interna del ser, del hombre. La regeneración y la adopción nos sugieren una escena como que si esto fuera un hogar. El alma muerta en delitos y pecados necesita una vida nueva, la cual es impartida mediante el acto divino de la regeneración. Regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento. La persona muerta en delitos y en pecados, porque esa es la condición espiritual de alguien que no tiene a Dios, está muerto, no hay vida en él. Estamos hablando de una vida espiritual. Necesita una vida nueva, la cual es impartida, ¿cierto?, mediante el acto divino de la regeneración. Ahora este condenado, esta persona que estaba ajena, pasa a ser parte de la familia de Dios y recibe el título y la condición de un hijo de Dios. Y ahora pasa a formar parte de un hogar o una nueva familia, que es la familia de Dios. Por eso nosotros los cristianos tenemos la costumbre de tratarnos como hermanos. No es como el hermano que se ocupa generalmente en la calle, que es como amigo, no. Hermanos porque pasamos a ser de la misma familia y todos tenemos el mismo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso nos decimos hermanos. Finalmente tenemos la santificación. Quiero que se imaginen la idea de un templo. Porque la santificación está muy relacionada con la adoración a Dios. El hombre queda desde este momento, una vez que ha sido justificado y regenerado, dedicado al servicio de Dios. Santo significa apartado. Un ejemplo bien burdo es como cuando usted va al supermercado, tiene una vitrina con un sinfín de productos, y usted mira el que más le gusta, toma uno de estos productos y se lo lleva para la casa. Lo aparta para ocuparlo usted. Entonces, una vez que lo paga y ya es propiedad suya, este producto no se lo puede quitar nadie más porque pasa a ser suyo. Usted lo apartó, usted lo escogió. Entonces nosotros también podemos decir que hemos sido escogidos y apartados por Dios, santos.
hemos sido comprados mediante un precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, por eso a Dios también le llamamos Señor. Aquí vamos a entender mucho de la jerga cristiana, el vocabulario que usamos los cristianos. ¿Por qué le decimos al Señor Señor? ¿O por qué nos tratamos de hermanos? Le decimos Señor porque ya no nos pertenecemos. Dios pasa a ser nuestro dueño y Él nos ha comprado, ha dado un valor. Es santificado por Dios y se da a sí mismo a Dios. Entonces, ¿qué vendría a ser un hombre salvado? Es aquel que ha cancelado una deuda con Dios. Ha ajustado las cuentas con Él porque el hombre estaba enemistado con Dios. No tenía comunión. Había algo que cortaba la relación de Dios con el hombre. Ha normalizado sus relaciones con el Hacedor y ahora ha sido dedicado al servicio de Dios. Ya no vive para sí mismo. Ahora vive para Dios. Dios es su Señor. En otras palabras, su experiencia de la salvación o estado de gracia consiste en la justificación, la regeneración, y dentro de la regeneración también podemos incluir lo que es la adopción, ser hijo de Dios, y la santificación. Al ser justificado, uno pasa a ser del grupo de los justos. Al estar regenerado, uno pasa a ser llamado o ser hecho, como dice la Biblia, hijo de Dios. Y al estar santificado, usted pasa a ser un santo, literalmente una persona santa. No quiere decir que con esto nosotros tengamos que recibir adoración o que nos prendan velitas, como se conoce más popularmente lo que es un santo, sino que santo delante de Dios, porque delante de Dios hemos sido apartados para Él, como les dije. Cometemos errores, fallamos, pero aún así somos santos delante de Dios. Una consulta. Lo que recién hablamos, la justificación, la regeneración, que es el nacimiento nuevo, la adopción, la santificación, ¿ocurren de manera sucesiva una tras otra o ocurren de manera simultánea? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a darle el pase a la pastora para que me responda, porque está en todo lejos. Bueno, que Dios te bendiga. Estos aspectos de la salvación ocurren simultáneamente. Es decir, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, sabemos que Él es perdonado, es justificado, experimenta esta nueva vida, el nuevo nacimiento, y santificado. Santificado es apartado. Dios lo aparta para su servicio, su único, exclusivo servicio. Eso es. Todo ocurre en el acto mismo de la conversión de la persona que deposita su fe en Cristo. Dios bendiga a mi hermana María Bonilla, que está en directo viendo este estudio bíblico. Eso. Salud, hermano. Dios les bendiga. Bueno, también hay un orden lógico. O sea, lo primero es el pecador debe cancelar su deuda con Dios, estar a cuenta con Él, ¿verdad? Luego, por estar su vida en desorden, tiene que ser cambiada, tiene que ser renovada y finalmente este ya está apto para el servicio de Dios. Pero como dice nuestra pastora Estrella, no es que esto sea una cosa tras otra, sino que pasa todo en el instante. Más adelante vamos a ver el momento en el cual ocurre esto, como lo llamamos. Ahora sí. Las tres que mencionamos recién, la justificación, la regeneración y la santificación, vendría a ser la salvación plena. Es como una olla que usted tiene que hacer una receta. Para esta receta que llamamos salvación, tenemos estos tres elementos llamados justificación, regeneración y santificación, los que ocurren de manera simultánea.
¿Ya? El cambio exterior denominado justificación, porque el hombre pecador es declarado justo, aunque haya pecado, aunque lleve una vida horrible, cuando Dios lo justifica, delante de Dios como que si no hubiese hecho nada, y delante de Dios toma esa condición externa de justo. Pero esto es seguido también de un cambio interno. No solo es una condición esto de la salvación, sino que también existe un cambio interno que se ve reflejado en lo que llamamos la regeneración. Y tampoco que una persona es completamente regenerada, porque cuando uno nace de nuevo, ¿cierto? Nace una vida espiritual, pero todavía quedan aspectos. De hecho, los que hemos llevado una vida cristiana nos hemos dado cuenta, tenemos que lidiar constantemente con errores, con problemas con nuestro carácter, con hábitos, situaciones también que no son buenas. No es que todo se vaya de la noche a la mañana. Entonces aquí empieza a operar lo que nosotros llamamos la santificación. Entonces, no puede existir salvación plena sin estos tres elementos. O sea, alguien salvo es aquel que ha sido justificado, regenerado y santificado. Algunos podrán decir, yo fui justificado, pero no fui regenerado. No, es imposible. Esto es como un triángulo. Usted no puede construir un triángulo sin uno de sus tres lados, porque ya no sería un triángulo. La salvación tiene estos tres aspectos. Un cambio externo, una posición, pero también viene acompañado de un cambio interno. No sé si alguien tiene dudas respecto a lo que dijimos. ¿No? Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que todas estas tres bendiciones de la gracia, que vamos a ver lo que es la gracia, un favor inmerecido, algo que yo no he ganado, fueron obtenidas o alcanzadas por la muerte expiatoria de Cristo, y las virtudes de esa muerte son impartidas al hombre por medio del Espíritu Santo. O sea, aquí no hay nada humano. Yo no me puedo justificar delante de Dios. Yo no puedo regenerar y serme una buena persona por mucho que lo desee sin Dios. Y tampoco puedo llevar una vida santa realmente si no he sido cambiado por Dios y si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Por eso hablamos de gracia, de un favor inmerecido. Por ahí escuché, y creo que comparto bastante ese pensamiento, que si usted toma todas las religiones del mundo, las podría separar en dos grupos. Hay una que le dice a usted, esfuérzate por ser mejor, abstente quizás de alimento, cosas que no le ayuden a tu cuerpo, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Trata de hacerle el bien a los demás, sembrar el amor y el karma se te va a devolver y tú vas a ser bueno. O sea, haz cosas buenas para lograr algo superior. Algunos evolucionan, otros se van a un cielo. Ese es un grupo de religión bastante amplio que te dice haz cosas para lograr algo. Pero está este otro grupo, y aquí está el cristianismo, que es muy pequeño. Por eso el cristianismo es una religión, si tú la comparas con muchas, es única. Porque el cristianismo te dice, no importa cuánto tú hagas, no importa cuánto tú te esfuerces, jamás vas a lograr hacer algo lo suficientemente meritorio como para ganarte el favor de Dios o para llegar al cielo. ¿Hay algo humano que se pueda hacer para alcanzar el cielo? No. Yo no puedo hacer nada con mis medios. Me puedo esforzar, le puedo dar plata a la gente pobre, puedo hacer mucha obra de caridad, puedo ser el mejor vecino, el mejor padre. Pero necesito la gracia y el favor de Dios
para llegar al cielo. No tengo los medios propios. Por eso necesitamos, y por eso vino Jesucristo a morir, para que el hombre pueda alcanzar a Dios, ya que todos estábamos destituidos de su gloria. Además debemos ver que estas tres bendiciones fluyen o nacen de nuestra comunión con Cristo. El creyente es uno con Cristo en virtud de su muerte expiatoria. Y además el Espíritu Santo se relaciona tan íntimamente con el creyente que pasa a habitar en el corazón del creyente, impartiendo vida. Así que más bonito entender que todos estos cambios, porque uno siempre quiere ser mejor, me imagino, es como algo que todos aspiramos, yo quiero ser mejor, pero qué bonito darse cuenta que para llegar a tu meta suprema, ser conforme a la imagen de Jesucristo, tener una recompensa, llegar al cielo, date cuenta que esto no requiere un medio humano. Solo se alcanza a través del favor y la gracia de Dios. Tenemos la salvación externa e interna. La salvación es tanto externa como interna. ¿Por qué? Porque la justicia es primero en todo un cambio de posición. Como lo decía, es un título. Yo soy condenado, paso a ser alguien justo. Aunque yo no haya cambiado, aunque yo siga siendo la misma persona, aunque yo haya cometido los delitos más grandes, delante de Dios yo paso a ser una persona justa. Pero la justicia debe ser tanto atribuida o imputada, que es declarar justo, pero también debe ser impartida. O sea, yo soy declarado justo en una primera instancia, pero a través de la obra del Espíritu Santo comienzo a vivir una vida justa. Aquí hay un gran conflicto, o hubo conflicto de repente, porque, por ejemplo, el gran reformador Martín Lutero, a la epístola de Santiago le llamaba la epístola de paja. ¿Por qué? Porque Santiago decía que la fe sin obras era muerta. O sea, si el Evangelio me habla que yo no tengo que hacer cosas para alcanzar la salvación, ¿cómo alguien me dice que la fe sin obra es muerta? Pero Santiago lo explica así, le dice, muéstrame tu fe a través de tu obra y yo te voy a mostrar mis obras a través de mi fe. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Santiago? Aquel que realmente ha creído, ha tenido una fe salvadora o salvífica, no una fe de creer que van a pasar milagros, sino que fe en la obra y en el poder de Jesucristo, en la obra de Jesucristo ahí en la cruz. Y esa fe va a producir en mí, es una consecuencia, buenas obras. Nosotros somos salvos por gracia para buenas obras. ¿Sí? La adopción se refiere al hecho de conferir la dignidad de hijo de Dios. Eso es maravilloso. Porque si usted lo lee en la Biblia, dice que somos coherederos. Coherederos con Cristo. Imagínese usted, no sé, si yo llegara un día a mi casa y bueno, en mi caso no aplica mucho, pero igual, llego a mi casa y tengo mucha sed. No hay nada que tomar, entonces llego, me paso a la casa del vecino, abro la puerta, ¿verdad? Abro el refrigerador, veo que hay una bebida heladita y me la tomo ahí al seco. ¿Qué pensaría usted de mí? No pedí ni permiso para pasar a la casa del vecino, abrirle el refrigerador y sacarle una bebida. ¿Qué diría usted de mí? ¿Qué gallo más patúo?
Si yo le hiciera eso en su casa, bueno, no sé, hay algunos hermanos que me conocen, pero no correspondería. Yo no tengo un derecho a poner un pie en su casa si usted no me ha abierto la puerta, ¿o no? Menos abrirle su refrigerador y menos sacarle una bebida y tomármela ahí. Porque no tengo derecho. Pero distinto es cuando uno llega a su casa. Usted tiene la llave de la casa, ¿cierto? A veces no tiene ni siquiera que tocar. Abre, si se quiere servir algo, usted abre su refrigerador y come nomás. ¿Por qué? Porque usted tiene un derecho. Y hay una bendición a todos los que creyeron, a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Son hechos hijos de Dios. Eso te entrega derechos, eso te entrega una dignidad, coheredero con Cristo. Por eso que Jesucristo dijo, me voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero ¿quiénes van a habitar esas moradas? No va a ser el vecino, van a ser los hijos de Dios. Así que la regeneración es la vida interior que corresponde a nuestro llamado y nos hace participantes de una naturaleza divina. Hoy día usted puede clamar a Dios. E incluso si no sabe qué orar, dice la Biblia que el Espíritu Santo que está en usted clama a su Padre. Le ayuda a clamar y a buscar la comunión con Dios. Usted puede establecer una relación personal diaria con Dios, porque usted es un hijo de Dios. La santificación además es tanto externa como interna. En lo exterior es la separación, ¿verdad?, del pecado y la dedicación a Dios. Nuestra vida cambia. En lo interior demanda purificarse del pecado. Recordemos que para este tiempo que llamamos gracia, el pecado no es solo lo que nosotros hacemos. El pecado son intenciones, son deseos profundos del corazón. Hay gente que piensa que uno cuando pasa a esta vida nueva, a este nuevo llamado al ser hijo de Dios, uno anda por la vida diciendo yo soy mejor que los demás, o yo soy más santo que los demás, soy mejor, estoy más cerca de Dios que el resto. Y sabe que es todo lo contrario, porque cuando el Espíritu Santo obra, la conciencia de uno está bien despierta, entonces cuando uno comete errores, es bien consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, el pecado genera un dolor y genera un pesar. Una vida consagrada a Dios es una vida en constante confesión de pecado, porque fallamos todos los días, incluso con el pensamiento. Entonces, entendamos que estamos en un proceso llamado santificación y que Dios nos va cambiando día a día. El aspecto exterior de lo que llamamos santificación de la gracia es proporcionado por la obra expiatoria de Jesucristo. La muerte de Jesucristo en la cruz es este aspecto externo que no depende de uno, ¿verdad? Y el aspecto interno vendría a ser lo que es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a obrar en nuestros corazones. ¿Por qué Jesucristo les decía a sus discípulos, os conviene que me vaya? Porque antes que Jesucristo ascendiera, ¿verdad?, después de su muerte, el Espíritu Santo siempre estuvo, ¿cierto? Porque es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros esto lo estudiamos, ¿verdad?, en las doctrinas acerca de Dios. El Espíritu Santo es Dios. O sea, existía antes que viniera Jesucristo a la tierra y se encarnara y se hiciera hombre y estuviera entre nosotros. Sí estaba, pero obraba de manera muy distinta, obraba de manera especial, visitaba o participaba, ¿cierto?, sobre reyes, sacerdotes y profetas, ejercía una función
y por decirlo así, pero no era morada permanente. No es que estuviera siempre en el hombre. Pero después de la ascensión de Jesucristo, el Espíritu Santo viene y obra y vive, habita en el mismo corazón del hombre, obrando todos los días. Tenemos una relación tan cercana con Dios. Hay gente que dice, no siento a Dios o estoy solo. Dios habita, si es que has recibido a Jesucristo, Dios habita en tu corazón. Tú nunca estás solo. El Espíritu Santo no se va y viene. Él hizo morada permanente en nuestros corazones y seguirá estando ahí, porque esa es su promesa. Ya. ¿Vamos bien? Vimos entonces los aspectos de la salvación. Regeneración, la justificación, regeneración y santificación. Ahora vamos a hablar un poco de esto que es importantísimo. Como le dijo el joven rico a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las condiciones de la salvación? ¿Qué significa una condición? Significa que hay requisitos en el hombre a quien Dios acepta por amor de Cristo y en quien deposita libremente las bendiciones del Evangelio de gracia. ¿Cuáles son estas condiciones? Ahí están, en pantalla. El Evangelio enuncia que el arrepentimiento y la fe son las condiciones de la salvación. El bautismo en agua, que algunos piensan que es un requisito para ser salvo, no es más que un símbolo exterior de la fe interna del convertido. Es como un aviso público de lo que Dios ya hizo en tu corazón cuando aceptaste a Jesucristo y cuando Él te cambió, te regeneró, te hizo nueva criatura, te hizo salvo. Entonces tenemos el arrepentimiento y la fe como requisito. Y el apartarse del pecado y allegarse a Dios son las condiciones y preparación para la salvación. Hablando en sentido estricto, ni el arrepentimiento ni la fe tienen mérito, ya que todo lo necesario para la salvación, todo lo difícil, por decirlo así, ha sido ya realizado por el penitente mediante el arrepentimiento, ¿cierto? Él remueve el obstáculo que impide la recepción del don y por medio de la fe acepta el don. Pero aunque el arrepentimiento y la fe son obligatorios, puesto que son ordenados, y así lo dice la palabra de Dios, hay una influencia, hay una ayuda también que obra en el corazón, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que la blasfemia al Espíritu Santo dice la Biblia que es un don, o sea, que es un pecado imperdonable? Porque Dios perdona todos los pecados, pero habla de que hay un pecado que es imperdonable y hablan de esta blasfemia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que es el único que puede inspirar el verdadero arrepentimiento en el corazón del hombre. Él da convicción de pecado, de justicia y de arrepentimiento. Entonces, si no lo dejamos obrar en el corazón, no puede obrar. Ahora mi pregunta es, porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no cambia. O les puedo preguntar, ¿existirá fe sin arrepentimiento? ¿Existirá la fe sin arrepentimiento? Una fe real, estoy hablando.
no es una fe de concepto. O sea, tú preguntas en la calle quién cree en Dios y todos creen en Dios, pero también hay que preguntar qué clase de Dios se cree. No. Puesto que la persona siente la necesidad de un Salvador y desea la salvación de su alma. ¿Puede existir arrepentimiento piadoso sin fe? Nadie puede arrepentirse en el sentido bíblico sin fe en la palabra de Dios. Si tú no crees en la obra de Jesucristo, no vas a experimentar un arrepentimiento genuino. ¿Ya? Esto también es un poco similar a lo que estábamos hablando de la salvación. El arrepentimiento y la fe van de la mano, son simultáneos. Porque cuando tú crees en la obra de Jesucristo, también eres consciente de por qué vino Jesucristo, ¿o no? No podríamos evaluar el sacrificio de Jesucristo o el mérito o lo grande de lo que hizo Jesucristo si tú no te ves a ti como lo quieres delante de Dios, un pecador. O sea, si nos creemos lo suficientemente buenos para alcanzar el cielo, no necesitamos la obra de Jesucristo. Pero no, el arrepentimiento por eso obra y tú te das cuenta que tu vida sin Dios es una basura, que tus obras más justas delante de Dios no se comparan con la santidad y la grandeza de Él. Necesitamos a Dios como el aire para ser salvo. Entonces, por eso el arrepentimiento y la fe van de la mano. Bueno, si nos dedicamos a definir de manera individual lo que es el arrepentimiento, se podría definir de la siguiente manera: un verdadero dolor por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Porque hay gente, mucha gente, que lo que sienten en realidad cuando cometen errores es vergüenza porque los pillaron, o vergüenza porque quedaron mal. Pero no hay un dolor genuino de reconocer de lo que realmente se hizo estuvo mal. Dolor de carácter piadoso por el pecado. O sea, para alguien que experimenta el arrepentimiento genuino, no se puede relacionar de manera liviana con el pecado porque el pecado genera dolor. No es algo agradable para aquel que se ha arrepentido del pecado. Pastora. Hay una historia bíblica que ilustra muy bien lo que es el arrepentimiento bíblico. Y es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, él se va de la casa de su padre, pide los bienes y se va. Lo gasta todo, en todo lo que el mundo pudo darle, hasta que no quedó con nada. Llegó hasta, cuando dice uno, llegó hasta abajo, hasta el último peldaño, ahí caído, en tal circunstancia que estaba comiendo algarroba, que es la comida de los cerdos. Y es ahí cuando él se mira su condición y ve la pobreza en la cual está. Él dice, en la casa de mi padre muchas moradas, o sea, en la casa de mi padre lo tenía todo, y aquí estoy, sucio, pobre y abandonado. Y ahí viene el dolor por el pecado, dolor por esa condición, porque el hombre, para poder venir a Dios, tiene que ver realmente cuál es su condición sin Cristo, es decir, apartado, un dolor tan grande que ahí toma una decisión, él vuelve en sí. Lo bueno de esto que el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre para que vea su condición, el hombre de hoy, el hombre moderno, para que él vea su condición sin Dios. Y eso le pasa al hijo pródigo, ve su condición y dice, bueno, me levantaré e iré. Y ahí viene la parte de la voluntad. Es decir, no se quedó solamente con el dolor, sino que él actuó, lo pensó y lo hizo. Me volveré. Y esa es la conversión. El hombre da la espalda al pecado y vuelve a Dios. Entonces, él sigue eso y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, de todo corazón, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí tenemos un arrepentimiento bíblico que afecta la voluntad, que afecta las emociones, el dolor. Me voy allá
Y cuando llega allá, obviamente, cuando un hombre va con un corazón arrepentido ante Dios a pedirle perdón por sus pecados, aquí pasa lo siguiente, dice que el Padre lo vio y corrió y movido a misericordia le abraza antes de que él confiese pecado. Entonces, la evidencia, hermanos, del amor de Dios es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos muestra, porque el pecador, Dios le abraza, Dios le estaba esperando, y en ese abrazo, él le confiesa a Dios su pecado, dice, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno ya de ser tu hijo, hazme como un empleado de tu casa. No le dice, sacarle las vestiduras viles, que es el pecado, porque el pecado lastima, el pecado daña el objeto del amor de Dios. Entonces se ilustra con una vestidura sucia, con una vestidura harapienta, porque esa es la condición del hombre sin Dios. Entonces le sacan esas vestiduras y lo visten con un vestido limpio, que es la justicia. ¿Ya? Y más aún, dice Dios, vamos a hacer fiesta porque este hijo estaba perdido, hallado. Por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Quiere decir, hermanos, que están escuchando, que cuando uno se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque el Señor vino a salvar. Él se mueve por uno. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Entonces, experimentar el arrepentimiento bíblico te abre las puertas a la eternidad, te abre las puertas a una esperanza más allá, te abre las puertas que algún día tú vas a morir, probablemente, si Cristo no viene, y vas a resucitar porque es una promesa de Dios. Es decir, lo que se está enseñando aquí, que es el arrepentimiento, es fundamental. Ahora, cuando la persona predica a Cristo, es el Espíritu Santo que nos convence. Y la evidencia de que una persona ha experimentado esta conversión se nota porque va a ir en vida nueva. Marco, respecto a este tema, hay muchas conversaciones que se han tenido con distintas personas y ellos dicen en realidad, si yo no le hago mal a nadie, yo le hago el bien a todas las personas, ¿ya? Y yo creo en Dios. Pero ahí, ¿qué es lo que están manifestando realmente? Están manifestando que no hay un arrepentimiento sincero, porque tú mismo delante lo decías, hoy día estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros pecamos con el pensamiento, pecamos con la mirada, con un mal deseo, ¿cierto? Una mala intención. Siempre estamos pecando. Y si decimos que no somos pecadores, hacemos mentiroso al Señor. Por eso Él hoy día todavía está en una labor intercesora, intercediendo nosotros cada día, ¿ya? Y para terminar, en una oportunidad, un hermano se acercó y cuando le hablamos respecto a esto, que el hombre era pecador delante de Dios, él dijo, pero ¿cómo si yo soy cristiano? Ahora yo no, desde el momento que yo recibí a Cristo, yo no soy pecador. No, somos justificados delante del Señor, pero pecamos todos los días. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento acompañado, por supuesto, de la fe genuina en Jesucristo para realmente recibir la salvación. Hay un pasaje que dice que al corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Mi pregunta es, en ese corazón contrito y humillado, ¿hay pecado? Es un corazón que Dios no rechaza. ¿Hay error en ese corazón? Sí lo hay. El tema es que el corazón contrito y humillado es humilde y reconoce su error. Por eso Dios al altivo lo mira de lejos. Porque el altivo no necesita de Dios. O sea, dice que no necesita de Dios. Muchas veces el altivo se cree muy bueno. En cambio, como esa oración del publicano, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. Y ese clamor escuchó Dios, porque inmediatamente ahí ese hombre abrió las puertas para que Dios obrara. Pero aquel que es humilde y se cree bueno, no va a dejar obrar a Dios nunca. ¿Mm? Bueno, el arrepentimiento bíblico tiene tres aspectos. Uno intelectual, como decía nuestra pastora, uno emocional, y el otro es práctico. Aquí en el libro que estamos viendo,
encontré un ejemplo que es bastante bueno. Dice, un viajero se da cuenta que se ha equivocado de tren. Imagínate, usted va en dirección a, supongamos, a Puerto Montt. Y de repente llega y se da cuenta que la estación está en Concepción. O sea, claramente se equivocó de dirección. Va hacia el norte, no va hacia el sur. Ese conocimiento corresponde al elemento intelectual. O sea, usted se da cuenta, su cabeza le dice, estoy mal. Mediante el cual una persona comprende por la predicación del Evangelio. Por eso es importante la predicación, que no está en buenas relaciones con Dios y que no ha ajustado sus cuentas con el Señor. Esto es difícil y por eso no toda la gente se convierte. Porque dar el primer paso de reconocer que uno está mal no es propio del hombre. El hombre generalmente es orgulloso. Y a todos, yo creo, de alguna u otra forma, les cuesta reconocer cuando está mal. De frentón. O nos justificamos, o usamos algún chivo expiatorio, pero cuesta reconocer cuando uno está mal. Entonces, al descubrir que se equivocó de tren, que tomó un tren en otra dirección, ¿qué genera eso en uno? Viene si uno se dirigía al sur, tenía que hacer algo urgente, obviamente se va a perturbar, va a decir, la embarré, tomé un tren distinto, voy en otra dirección. Entonces esto le produce al viajero un temor, le produce un disgusto. Entonces este aspecto vendría a ser el elemento emocional del pecado. ¿Sí? Finalmente, ¿qué hace el viajero? Si quiere retomar el rumbo hacia donde iba, se tiene que bajar del tren en la primera oportunidad que tiene y se sube a un tren que corresponde, cambia de dirección. Entonces esto sería el elemento práctico. Esos tres elementos se tienen que dar para un arrepentimiento genuino. Hay gente que escucha la palabra y saben que están mal, pero les da lo mismo, llegan hasta ahí. Hay personas que saben que están mal y les genera un peso de conciencia, se sienten mal, pero no cambian. También eso está incompleto. O sea, uno tiene que escuchar la palabra, tiene que haber dolor, pero también tiene que verse reflejado en un cambio de actitud. Pastora. Ahí en el Facebook hay hermanos que están participando. Está nuestra hermana Tabita, Belén y Yanes, que a ella le gustan mucho los estudios bíblicos. Aprovecho de saludarla. Y está dando una opinión con respecto al arrepentimiento. Y dice lo siguiente, dice, apartarse del pecado, dice, con un espíritu recto. Bien. Ahora, como decía nuestra pastora antes, ahí hay también una obra del Espíritu Santo. O sea, ¿nos ayuda el Espíritu Santo a arrepentirnos? Sí, también puede ayudar al hombre mediante la aplicación de la palabra en la conciencia. Porque yo me he dado cuenta, hay gente que ha escuchado Biblia y pasa incluso con niños que se han criado en el Evangelio, que escuchan la palabra de Dios toda su vida, pero en algún momento determinado la palabra penetra en el corazón de ellos y les genera algo, un cambio. Porque el hecho de nacer en una iglesia cristiana no tiene por qué tener relación con ser salvo. Hay personas que participan en iglesias y que no conocen a Dios. Viven una vana religión. Pero hay un momento determinante que yo creo que todos tienen claro cuándo fue ese día en que la palabra obró en sus corazones, experimentaron el arrepentimiento y por fe aceptaron la obra salvadora de Jesucristo. Ese nuevo nacimiento yo creo que todos lo tienen muy, si es que lo han experimentado, marcado en su cabecita. Ese día conocí personalmente a Dios. Influye en el corazón y fortalece la voluntad y da la determinación para apartarse del pecado. Yo he conocido casos, me han contado de personas alcohólicas que nunca tuvieron la fuerza o voluntad para dejar el trago, pero cuando conocieron a Dios, eso cambió. No se hicieron superhombres. Lo que pasa es que el Espíritu Santo vino a obrar en sus corazones y le ayudó a cambiar algo que ellos solos no podían. Ahora vamos al otro aspecto, la fe. La fe
si nos vamos al sentido bíblico del vocablo, fe significa creencia y confianza. Se asenta en la mente, la fe, y en el intelecto, y el consentimiento de nuestra voluntad. El significado de la fe, o de creer, ¿cierto?, puede ser determinado por la forma en la cual se emplea en el original griego. La fe a veces denota no solamente el hecho de creer en un cuerpo o en un conjunto de verdades, ojo, sino también todo el conjunto de verdades, como las expresiones siguientes. Anuncia la fe que en otros tiempos destruía. Algunos apostatarán de la fe. O sea, estamos hablando de un todo. Esta es objetiva o externa, ¿ya? También la palabra griega creer significa la idea de reposar o descansar sobre un fundamento seguro, una confianza en algo, como por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, hay una garantía de no perderse, mas tenga vida eterna. Seguido de otra proposición, significa una confianza que une a la persona al objeto de su confianza. Los une. La fe de esta manera genera un vínculo, en este caso, entre el alma del hombre y Cristo mismo. Ahora la pregunta es, ¿la fe es una actividad humana o divina? Si se le ordena al hombre creer, es porque el hombre tiene la capacidad para creer y la obligación también de creer. Todo hombre ha nacido con esa necesidad, ha sido dotado para depositar su confianza. Lo que pasa es que algunas personas esa confianza no la depositan en Dios. Algunos la depositan en riqueza, en los amigos, en bienes y así sucesivamente. Cuando la creencia se funda, pero ahora ya no en mis amigos ni en lo que los demás me dicen, sino que en lo que dice la palabra de Dios, mi confianza, esa unión se va a generar, ¿cierto? Y va a reposar en Dios, en Cristo. Y luego de eso tenemos la fe salvadora. No obstante, se insinúa como gente en la producción de la fe salvadora la gracia también auxiliadora del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe salvadora? Que nos diferencia de otro tipo de fe, porque hay gente que tiene fe en cosas muy locas, pero hay una fe que es salvadora. La fe en Cristo es una gracia salvadora en virtud de la cual recibimos la salvación y asimismo dependemos de Él exclusivamente para salvación. Vemos en Él el único camino, la única verdad y la única vida a la cual nosotros podemos acceder, según se nos ofrecen los evangelios. Ahora hay una ayuda, como dije, de parte del Espíritu Santo, y según deposite su confianza en Cristo, aquí es cuando se obra. Existe una confianza segura, una convicción, que Cristo murió por mí. Creer significa depositar la confianza en los méritos de Cristo, de que por amor a su Hijo, Dios ciertamente está dispuesto a demostrarnos misericordia de Dios en Cristo. Yo cuando tengo fe en Dios, me siento seguro. Sé que mi vida descansa en Él. Por eso el Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esas son declaraciones de fe. Alguien que no cree en Dios y tú le lees ese Salmo, le va a dar lo mismo, no se va a sentir seguro. Yo creo en lo que veo, yo creo en lo que tengo. Pero aquellos que ponen su confianza en Dios pueden tomar estas palabras y aunque estén pasando la más grande dificultad en su vida, se sienten seguros en Él, porque lo conocen y saben en quién han depositado esa confianza.
un ejemplo bien burdo, no sé si les pueda servir. Mucha gente no confía mucho en los bancos, entonces guardan toda su plata debajito del colchón o en los calcetines. Bueno, pero por algo existen los bancos, porque la gente piensa que ahí en los bancos la plata de uno está más segura que en otro lugar. No sé, yo preferiría depositar plata en un banco, voy a dar el mismo ejemplo, que darle 10 millones a mi vecino que no lo conozco y le digo, vecino, tome, guárdeme esta plata. Ahí yo no estaría tan seguro, porque pienso que el banco es una entidad más formal y puedo estar más tranquilo teniendo ahí mi plata. Lo mismo pasa con nuestra fe. Tenemos lo que el mundo espera y quiere de uno, que confíe en mis capacidades, en lo que veo, pero por otro lado está esta realidad que es ajena a lo terrenal, sino que está a lo espiritual. Mi confianza puesta en Dios. Entender que mi vida y mi alma están seguras en Él. Miren, lo vamos a dejar hasta aquí el estudio bíblico. Hoy día hablamos de la fe, del arrepentimiento, de los 3 aspectos de la salvación. La próxima que nos veamos vamos a hablar acerca de la conversión y vamos a hablar también acerca de la justificación y de las bendiciones que eso implica. Así que ha sido una bendición poder estar con ustedes. Ojalá nos puedan seguir en nuestros estudios bíblicos y nos podamos ver hasta la próxima semana si Dios quiere. ¿Ya? Así que Dios les bendiga. Vamos a darle paso a nuestro pastor para que esté orando y despidiéndonos ya de este estudio bíblico. Muy bien, hermoso estudio, ¿sí? Así que a continuar con estos estudios los días miércoles, todos cordialmente invitados y esperando que el Señor nos siga enseñando, nos siga instruyendo en su palabra para poder entender bien, ¿cierto?, estos aspectos de la salvación que son tan relevantes para el creyente. Así que vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Señor, una vez más. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra, donde hemos escudriñado, Señor, las Escrituras, donde estamos aprendiendo a través de ellas, Señor, lo importante que es estos aspectos, Señor, de la salvación para el creyente, porque no estamos creyendo en cualquier cosa. Es importante creer en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. En ti, Señor, está puesta nuestra fe, nuestra confianza, bendito Dios, porque tú nos das las garantías a través de tu Espíritu Santo, Señor, de que nosotros seremos salvos. Muchas gracias te damos en esta hora. Bendiga a todos los que hoy día participaron, Señor, en las distintas plataformas para poder aprender de tu palabra y estar atentos, Señor, a lo que usted, Señor, cada día nos está hablando. Damos gracias también por el maestro que usted ha puesto por delante, Señora Marco, dele cada día su gracia, la unción y el conocimiento, Señor, para poder impartir las instrucciones bíblicas que son tan necesarias para nuestras vidas. Dándote gracias en esta hora. Nos despedimos, Señor, hasta la próxima semana. Si tú no vienes antes por nosotros, rogando su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Un gusto Saludos. verles. Chao. Nos vemos luego.